Ahí estamos. Ahí está. Bueno, ¿cómo están? Este teórico que vamos a dar ahora, a mí particularmente me gusta mucho darlo porque me parece que apunta tal vez al corazón mismo de nuestra materia, de nuestra manera de entender la técnica de la construcción, no solamente en altura, sino de la mixtura que la caracteriza. En realidad, uno piensa a veces, nuestra facultad, en términos de vía seca y vía húmeda. En realidad, las vías se mixturan con un poquito más de seco, un poquito más de húmedo, pero que dan finalmente como resultado cosas como la que estamos viendo en la imagen, ¿no? Ese es el momento que se estaba coronando el One World Trade Center, o sea, las ex Torres Gemelas, y que si ustedes se fijan bien, un detalle nada más al pasar, estoy calentando la garganta, se podría decir, es un cuadrado de aproximadamente 60 por 60 metros, la base, y arriba tiene un cuadrado que se toma de las medianas del cuadrado de abajo. Es una especie como de trompe-l'oeil, ya que estábamos hablando en francés recién con alguno de ustedes, en el cual se va perdiendo sección el edificio, por lo tanto va reduciendo su fricción al viento, va disminuyendo la altura del centro de masas, etcétera. No es solamente configuración formal, porque puede estar más lindo, más feo, sino porque en realidad muchas veces lo que se está buscando es eso, equilibrio. Equilibrio de una pieza que va a tener en su coronamiento. Ustedes si no ven el cursor me avisan, yo estoy señalando ahora la punta de la aguja, que desde ahí hasta abajo tiene los famosos 1776 pies de altura, que es la fecha, el 76, como todos ustedes sabrán, es la fecha de independencia de Estados Unidos del Reino de Inglaterra. Y bueno, si eso lo reducen, lo dividen por más o menos, o sea, lo multiplican por 0,3 aproximadamente, le va a dar la altura final, o sea, son casi 500 metros de altura. Es el edificio más alto de Nueva York, lo sigue siendo. Pero fíjese que curioso en la foto de abajo, el coronamiento, es un restaurante de alta gama, y todo lo que se está viendo ahí en el momento que todavía no se había colocado el frame de fachada, digamos, el cierre, ese tambor enorme, se puede adivinar, o se puede observar una serie de elementos que parecieran ser que son metálicos. Efectivamente, de eso vamos a hablar ahora, básicamente. Pero para que no queden dudas, el frame o el entramado, el entarimado o la superposición o como lo quieren llamar, y las mixturas, tienen en nuestro medio una tradición añosa. Esto que estamos viendo es la foto de un edificio que se rescata acá en el centro de Córdoba. La obra la desarrolla una amiga de la cátedra, Daniela Laham, ha sido alumna nuestra también. Y es un caserón que está en la calle Rosario, aproximadamente Rosario 150, y que es todo un conjunto bancario que ella lo rescata, y que bueno, que descubre el cielo raso y lo que se ve después que se saca ese cielo raso de que era básicamente entablillados con un yeso de soporte, aparecen estos perfiles, más oxidados en esta parte, más limpios en esta otra parte, perfiles que sostienen bovedillas. Cuando uno dice la palabra bovedilla, se está refiriendo a pequeñas bóvedas, en realidad. Entonces son estos ladrillitos que van configurando como una especie de arco corrido, que es una bóveda, una pequeña bóveda. De ahí viene la palabra bovedilla. Fíjense la relación entre vía seca y vía húmeda, y cómo hace esta pieza arquitectónica es de comienzo del siglo XX, fines del siglo XIX, no me acuerdo bien si era 1898, pongámosle, pero ya tiene 120 años de antigüedad. Y volviendo al One World Trade Center, fíjense que la foto del momento en que se lo está armando tiene un aire de familia con lo que veíamos recién en esa foto cordobesa de 120 años atrás. Básicamente son perfiles de mayor calado, de mayor dimensión, y hay unas piecitas que se las ve como horizontales, que en ese caso son unas chapas plegadas que ya en esta charla que tenemos, en este encuentro que tenemos con ustedes, y que encima se le agrega algo que es por vía húmeda, que en este caso es un hormigón. Pueden observar al mismo tiempo en ese color amarillento las barandas salvavidas o guardavidas, o sea, los sistemas de seguridad, que lo vamos a ver también más adelante. Y fíjense cómo un edificio de esa magnitud y prácticamente contemporáneo apela a esta superposición en forma de tarima de una serie de elementos que nosotros lo vamos a llamar entramados, entarimados, decks,
etcétera, por vía seca, en un caso, y por vía mixta en otro caso. Los entarimados por vía seca, básicamente es eso, un apilamiento de piezas que han sido preconfiguradas y que en obra se las va estableciendo en forma gravitatoria el comienzo, después se los amarra, se los articula, y que en esencia es de pieza mayor a pieza media, siempre cruzado, después pieza más pequeña, hasta que al final se logra el plano o lo que sea, o la figura que uno haya considerado en el proyecto. Que tiene todo un procedimiento, ¿no? De transporte, de estivado, de estoqueado, como se quiera comentar. En este caso estamos viendo la manera en que llegan a obra estos elementos que son más o menos filares o más o menos planares, ya vienen sobre tarima, fíjense el nombre, se los cuelga de algún guinche y se los va apilando, se los va estoqueando, siempre en la manera de lo posible, separándolos por paquete. Acá está la mulita, y que tienen que tener como condición particular, en este caso, estar cubiertos del agua, aunque parezca mentira. O sea, algo que piden todos estos sistemas es que hasta que no estén en posición definitiva en la obra, en la manera de lo posible, en la medida de lo posible, no tengan contacto con el agua de lluvia porque se sobreoxidan. Es un poco moroso ahora contarles cómo el agua se mete por los capilares entre una chapa y la otra y genera un pequeño arco voltaico, una especie de pila voltaica, en la cual lo sobreoxida. Pero bueno, no me quiero detener en ese detalle, simplemente comentarles que pareciera ser de que son materiales que resisten fuertemente el agua y sin embargo hay que tener un cuidado particular en el momento que efectivamente se lo está guardando, se lo está pilando a pie de obra. Y bueno, cuando hablamos de tipos de entramados o de entarimados, en realidad hablamos de una familia enorme de posibilidades en la cual en esencia aparece un elemento, piezas que tienen inercia estructural. La inercia estructural está dada por la altura de la pieza, precisamente, que vence con su par interno o con su momento interno, momento de inercia, el esfuerzo al cual va a estar sometida esa pieza. Ya vamos a ver una foto muy curiosa, un experimento casero que hago acá en mi propia casa para hacerlo un poco más gráficamente a esto que estamos mostrando ahí. Fíjense que en este caso estamos viendo en realidad o lo que uno diría una losa palmar coloquialmente, pero que básicamente es una losa o un entrepiso o llámele un plano horizontalmente por vía seca, pero que ha sido construido por piezas que han llegado secas a la obra, por vía húmeda, perdón, y han llegado a la obra preconfigurado, como estas viguetas, estos ladrillos que pueden ser de cerámico, de cemento, comprimido, pueden ser de telgopor, etcétera, o pueden ser inclusive retirables, recuperables, y como en otros casos, básicamente se apela al mismo concepto, se piezas más o menos largas, con un eje de H, o sea, un eje vertical bastante desarrollado, y se van, digamos, fijando sobre la plana o el plano superior distintos tipos de placas por vía seca o más o menos por vía seca. En otros casos, las piezas, los largueros, estos que tienen su propia inercia estructural, son suplantados por piezas plegadas, en realidad son rodilladas, que tienen una altura determinada de onda que les va a otorgar esa resistencia necesaria para salvar una distancia X, puede ser 3 metros, 4 metros, 5 metros, estamos hablando de esas dimensiones. Y bueno, obviamente con la mixtura de la presencia de un material que llega a obra o se produce en obra de manera fluida, como es un hormigón, con las armaduras que pueden llegar a ser accesorias o pueden ser principales. En otros casos hay entarimados más clásicos, si se quiere, más coloniales, entre comillas, que es apelar a sistemas de vigas de madera con alfajías en el otro sentido, y que nos van a permitir apoyar ladrillo, ladrillería, bovedillas, etcétera, y luego se puede o no agregarle una placa mal llamada de compresión en algunos casos y bien llamada compresión en otros casos, que ya lo vamos a ver. Y en algunos desarrollos más investigativos, más de posgrado, que no es requerido en este momento de la formación de ustedes, pero es interesante que lo vayan entendiendo, puede haber una mixtura extraña con la presencia de elementos que parecieran ser que son porosos, de hecho son porosos, son mallas, que se les puede proyectar por encima un concreto bastante denso para que no pase por los agujeritos, y esa malla nos garantiza una unión realmente muy fuerte, un anclaje muy fuerte sobre, digamos, en la relación de ese concreto que se ha metido sobre esos agujeritos y que luego trabaja conjuntamente con estas vigas.
o con esas viguetas. En esencia, bueno, estos entarimados que estamos viendo es esta figura de abajo a la izquierda, en la cual hay piezas importantes que pueden salvar luces importantes, digo que por lo menos de la dimensión del local, 10, 15 metros, 20 metros, 8 metros, etcétera, acompañados o asistidos por un apilamiento, por una superposición de piezas de menor calado, que pueden ser perfiles, pueden ser otros sistemas de reticulados. Esto que estamos viendo acá abajo se llaman cuchillas reticuladas, vigas reticuladas, etcétera, etcétera. Y luego se los cubre con algún elemento plano que finalmente cierra el edificio. Y que obviamente la oportunidad en estos reticulados es poder generar mandos en forma horizontal. También en la placa superior también se puede llegar a pensar en mandos en forma horizontal, y luego puede ser o no por vía seca. Fíjense en este caso en particular de un deck por vía seca, absolutamente, una cubierta invertida, otro término que vamos a ir, y ustedes ya lo han empezado a reconocer en segundo año, en Construcciones 1, probablemente alguien en Introducción de Tecnología de primer año también se los ha enunciado, y que en esencia es este entarimado que estamos viendo acá. Estos son perfiles C por vía seca, algo que veíamos la semana pasada. Luego la colocación de un deck, básicamente en nuestro argot, en nuestra jerga, un deck es eso, una chapa, un elemento plano, que se ubica sobre estos elementos más resistentes, que son estas viguetas o vigas. Luego viene una malla, o mejor dicho, un folio protector, que evita la fuga del vapor. Lo que nosotros queremos, necesitamos que el vapor no supere este punto, a pesar de que esta chapa tiene una alta resistencia al paso del vapor, pero obviamente que hay juntas donde se puede colar la presencia del vapor y generar bueno, la presencia indeseada de goteo por condensación. Cuando ustedes quieran hacer preguntas, me interrumpen, yo no tengo ningún problema. Si ustedes se fijan en esta lámina, que es el número 2, en esencia la función que tiene es evitar que el vapor siga subiendo a, se podría decir, el corazón de este elemento que estamos viendo acá, que seguramente es una cubierta, esta pieza amarilla, que es una espuma rígida, en la cual en algunos casos, en algunos sistemas ya vienen embetunados, vienen protegidos con un film. Luego se le va agregando con el agregado de un betuno, de un asfalto fundido o digamos disuelto con agua ras industrial, distintas láminas que van a evitar de que esta pieza se moje, digamos, no necesariamente, y luego ya vamos a ver un caso de una cubierta invertida bastante particular, y luego se la cubre con un balasto o con un plano o capa de granza, de piedra, para lastrar y proteger de los UV a todo este sistema plástico que está por acá abajo. Bueno, este es un edificio que tuvimos la fortuna de conocerlo hace poco tiempo. Fue la primera obra importante del estudio de Herzog y de Meron, el estudio franco-suizo. En realidad tiene su sede central en Basilea, y que genera este pequeño museo en Múnich, y que en esencia parecía por la foto, o parece por la foto en realidad, que toda esta pieza fuese de hormigón, y en realidad es básicamente una gran vía seca. Veamos el detalle un poco. Esto que estoy señalando acá es un DBH. Fíjense de qué manera casi elemental, casi escolar, un estudio de altísima gama o de altísimo desarrollo tecnológico como son los Herzog y de Meron, construyen una placa, o mejor dicho, fijan una placa de DBH. O sea, DBH significa doble vidriado hermético. Está hermetizado por esta junta de silicona estructural que estamos viendo acá en las dos puntas de ese panel, con lo cual tiene una gran resistencia al paso de la energía calórica. Pero qué curioso cómo se ha sido fijado. Estos son angulares, que uno casi que lo podría comprar en una ferretería, digámoslo coloquialmente, y han sido anclados por sistemas de perfiles laminados, que es un poco lo que veíamos la semana pasada, y que están simplemente atornillados. O sea, esta carpintería que ha sido mecánicamente fijada, está ahí, básicamente ha logrado su posición en obra a través de dos largueros angulares que se toman de este ángulo un poco más desarrollado y que se fija finalmente al corazón
del deck de la cubierta. Este deck de cubierta tiene internamente una viga que tiene esta sección, o sea, pierde sección en el apoyo, que es donde no necesita sección, curiosamente necesita material por el esfuerzo de corte. No nos vamos a detener en reflexionar sobre lo que es el cizallamiento y la deflexión interna de una pieza, pero que ellos lo aprovechan para generar una bocina que genere una transmisión lumínica al interior de ese pequeño museo, de esa pequeña colección, que es la Goetz, bueno, como le decía recién en Múnich. Fíjense de que el angular, el chanfle de la cubierta es un cordón de madera fresado en forma de una especie de escuadra corrida, acá en la interpretación gráfica nuestra. Ese especie de zócalo inclinado, peraltado, permite de que la membrana plástica que viene por acá arriba gire amablemente, una membrana de PVC, y quede encerrada en más o menos complejo, esta más o menos compleja babeta de zinc que divide las aguas, evitando que ingrese a la parte indeseada del edificio y que genere por pendiente digamos, la junta del agua, ahí que, bueno, que vaya a descargar hacia el sistema de desagüe, que puede llegar a ser un embudo o una gárgola. Una curiosidad en este edificio es que la cubierta es absolutamente horizontal. No sé si llegan a ver el dibujo, no tiene inclinación, y luego esa membrana plástica ha sido cubierta por una granza, una grava, un canto rodado, que evita que los UV del sol, en Múnich, que estamos muy, digamos, en una latitud bastante norte, tiene veranos importantes, tiene soles importantes, y se ha aprovechado en este espesor del deck la ubicación de una lana de vidrio que oficia de aislante térmico. Esto lo habíamos visto la semana pasada, este vestuario que hace Carlos Quintans en La Coruña, o A Coruña, como lo han rebautizado últimamente, con un cierto orgullo nacional. Estos marcos digamos, de perfil galvanizado, sobre el cual se adosan un deck de chapa configurada en forma hexagonal. En España es muy común hablar de greca. La greca, en estricto sensu, es un ángulo vivo, un ángulo recto, no es un ángulo grave y agudo como acá, pero no importa, queda como, ustedes van a ver en muchos manuales que parece un término de chapa greca, y lo que está significando es eso, que tiene una forma que no es sinusoidal, sino que es una forma geométricamente más pura. Luego se ha agregado una placa de una especie de fibrocemento. Luego viene acá en esta línea de trazo la cubierta de agua, que en este caso es una membrana plástica, que se solapa a este borde, y ese borde está protegido finalmente por esta babeta de acero inoxidable. Y fíjense qué curioso, sobre esa membrana, que es la que realmente retiene el agua y la conduce a su descarga, aparece una serie de capas de textiles, pero este amarillo que estoy remarcando con el cursor es una placa de lo que uno diría cordobesamente telgopor, o sea, un poliestireno expandido, en este caso de alta densidad, o sea, estamos hablando de 45, 50 kilos por metro cúbico, sobre el cual se agrega un segundo textil de protección antipunzonado, y esto que está en blanco, en realidad, porque es un esquema constructivo, es básicamente un manto de piedra que lastra todo el conjunto y que le da protección de los UV a estas placas que estamos viendo acá en este esquema, esta interpretación gráfica. Fíjense que acá está el marco que hablábamos recién, de donde se van a tomar los perfiles que van a permitir el fijado del cielo raso de roca de yeso. Luego viene, bueno, el marco estructural, la chapa grecada o hexagonal, luego una placa rígida, que puede ser de fibrocemento, o un superboard, o un OSB, no importa ahora, básicamente, tiene que ser una placa que tenga una cierta resistencia a algún posible paso de agua. Luego se coloca una membrana plástica, en este caso, que rodea ese elemento que estábamos viendo en el remate. Acá viene la babeta que lo cubre, lo protege, la formación de la gota. Luego las placas, fíjense que tienen una configuración particular que, digamos, resiste aún más el paso de la energía de afuera hacia adentro como de adentro hacia afuera. Y luego el manto o lastre o protección de grancilla, granza, grava, canto rodado, etc.
habíamos visto la semana pasada este detalle, no me voy a detener demasiado, en la casa de Michael Hawkins en Londres, que era una interpretación gráfica nuestra, que es básicamente lo mismo que mostrábamos recién, simplemente que en lugar de un marco de perfilería de alma llena, en este caso apela Hawking a una retícula de diente de perro, así se lo llama, digamos, en nuestra jerga argentina. Este es otro detalle parecido, en el cual fíjense qué interesante, el diente de perro no concluye con el cordón inferior llegando al borde, simplemente con el cordón superior es más reforzado, llega hasta el borde, lo cual minimiza o simplifica la relación entre esta viga de borde y digamos, la retícula de diente de perro, o la retícula simplemente. Ustedes se estarán preguntando, pero ¿cómo? Si acá no hay continuidad, ¿cómo resiste esto? Porque efectivamente acá el momento es prácticamente cero, por no decir cero, y lo que acá se produce es un cizallamiento, es básicamente un corte. Si este cordón superior resiste el cizallamiento que hay en este punto, este cordón no hace falta, no es requerido en su llegada al perfil de borde, que en este caso es un H o un W, como lo quieran llamar. Bueno, en este caso se le ha agregado a esta cubierta este cordón de goma, en el cual evita esos ángulos vivos que son tan, digamos, tan difíciles de solucionar con membranas elásticas, con lo cual nos garantiza un acomodamiento geométrico en un punto bastante particular, que es el pegado de esta membrana sobre la otra. Hay un doble cordón acá, si ustedes se fijan, una membrana que cubre el borde, el cordón lateral, o el parapeto, y luego una membrana que se adhiere por pegamento o por adhesión a esta membrana que la está esperando. Luego soluciona todo el detalle, una 100 con una cierta complejidad, una babeta con pendientes en el interior, la formación de la gota exterior, y no quería dejar de señalarles este detalle. En el dibujo de la izquierda estamos presenciando una llegada de un vidrio, de un DBH, de una panelería transparente, y en este caso hay una mixtura de mampostería con, bueno, con todo un sistema por vía seca. O sea, estamos siempre subrayando esta relación bastante frecuente entre lo que es un sistema y el otro sistema. Y bueno, viene la pregunta obligada, ¿cuál es la ventaja de utilizar un mampuesto en estos casos? Bueno, la mampostería por su propio peso aísla muy bien de los sonidos, tiene bajo mantenimiento al exterior, genera a su vez un retardo en el paso de la onda calórica, tanto del interior hacia el exterior como viceversa, y luego todo el sistema de aislamiento térmico, que bueno, tiene una cierta y determinada resistencia. Otro detalle interesante que habíamos empezado a ver la semana pasada eran estos deck absolutamente por vía seca, en el cual aparecían unos paneles industrializados que tenían distintas configuraciones. O venía el panel rígido, tanto en su ala inferior como superior, o directamente se lo construía a pie de obra, como en este caso, en el cual se agrega un textil que tiene una resistencia importante al paso de la humedad interior del local. Luego se anclan estos clips de fijación, está absolutamente reglado, trazado al replanteo de la obra, está milimétricamente controlada. Estos especies como de pedestales con este rulito superior, con esta especie de espagueti, va a permitir que atravesando la espuma rígida, en este caso adivinamos un poliestireno expandido, se atraviesa esta pieza que es bastante maleable, bastante fácilmente perforable. De hecho, se la puede perforar no necesariamente mecánicamente, también con pistolas de calor, y luego se van agregando unos paneles de cubierta. Hay distintos modelos, en este caso son paneles que antiguamente en Argentina se siguen produciendo, en realidad los hacía Acier, y que tiene una marca registrada que no viene el caso ahora, pero que básicamente es un panel que se superpone con el vecino, que encierran, o mejor dicho, cubren a este pedestal de fijación, y luego viene una máquina agrafadora que aprieta toda esta junta, sellándola y dándole una altísima resistencia al paso del agua. Fíjense estas imágenes, que básicamente replican lo que estamos comentando recién en otro sistema constructivo, pero que básicamente son simplemente patentes, desarrollos industriales diferentes,
sobre una pieza de una cierta resistencia, como es este perfil, vigueta, llámenle como quieran, se atornilla una pieza como una especie de seta que está colocada acá, luego se van apoyando unos paneles que ya han sido configurados en fábrica de esta manera. Esto que estamos siguiendo acá con el cursor es el lado inverso de este panel que tiene del otro lado esta configuración. Luego viene esta máquina engatilladora, agrafadora, como lo quieran llamar, que es un carrito que se lo hace correr como si fuera un riel por acá y va apretando esa junta, la va deformando hasta generar esa especie como de, digamos, de costura, en la cual es muy difícil tener, digamos, el ingreso del agua de lluvia o del agua de lluvia producida por el viento o el estancamiento. Sí, escucho. Alberto, Sí. te interrumpo un segundo. Ahí Mateo pregunta qué función cumple la cupertina. En la otra imagen se veía ver en un corte que tenías. Digamos acá, ahí supongo. La cupertina, digamos, básicamente lo que hace es resolver el problema principal que tienen las cubiertas, que es la llegada de digamos, del plano impermeable, que es bastante fácil de resolverlo, a un lugar profundamente dramático en toda obra, que es la junta con un elemento vertical. Los detalles, a diferencia de los estándares, son el encuentro de planos normales. A ver cómo lo podría comentar. Si nosotros tomáramos en esta imagen de la izquierda una sección eh, cualquiera del desarrollo del plano horizontal, estamos narrando básicamente cómo se va a construir eso. Los detalles ejecutivos, donde verdaderamente se explica la obra, es el encuentro de un plano con el otro. No quiero decir horizontal con vertical, porque pueden ser dos horizontales y dos verticales, depende del caso. Vamos a la pregunta específica. En ese encuentro entre un plano y el otro se produce una serie de desencuentros, digamos, valga la cacofonía, en la cual aparecen plenos perdidos, juntas, fisuras inevitables, etc. Entonces, eso lo tiene que salir a resolver una pieza que nos garantice una continuidad. En este caso está inclinada, podría estar más o menos horizontal, y que tiene que tener un cierto juego por las dilataciones diferenciales que puede tener esta parte del edificio con la otra parte. Esta pieza resuelve la caída de lluvia al lugar donde no queremos que entre, precisamente. Eso se llama coloquialmente cupertina, babetas en nuestro lenguaje o glosario, básicamente son más bien angulares, no son estas cosas que cubren, de ahí viene la palabra cupertina, un espesor mucho más desarrollado y en forma más horizontal. No sé si respondí la pregunta. Yo sigo avanzando, cualquier cosa me interrumpen. Y fíjense de que en este caso, sí, escucho. No, está bien, está respondida. Creo que si entendí sería entonces que hay muchos encuentros donde se producen desencuentros. Entonces la cooperativa lo que hace es solucionar eso, tratando de unir las piezas y que no pase el agua de lluvia a lugares que no queremos. Sería así. Claro, exactamente. Si vemos acá la foto, vemos estas panelerías de junta alzada. Esto se llama junta alzada. O sea que es el encuentro de un panel con el otro panel. No necesariamente son paneles únicos. Puede haber en algunos sistemas, no sé, estoy pensando en Metalúrgica Argentina, y tiene una firma argentina que se dedica a hacer paneles que tienen una cresta intermedia, pero digamos, básicamente hay una junta alzada donde hay una discontinuidad y luego hay un apretado o una solución de alguna manera de esa junta para que no ingrese el agua. Ahora, ¿qué pasa con todo este plano cuando llega al borde? Fíjense de que ahí estamos adivinando que hay una pared de ladrillo, por ejemplo. Bueno, este panel no podría tener nunca una junta razonable con un elemento que tiene otra materialidad, otra dilatabilidad, y por supuesto que el metal en este caso se va a mover mucho por contracción y dilatación, y se va a formar fatalmente una junta en este punto. Por más mezcla que le ponga el albañil y buena voluntad, va a tener que salir a resolver ese desencuentro con una pieza específica como en este caso. Fíjense que esta pieza no tiene junta. La junta es un vertido de un lado y del otro lado. Esto es una copertina, que en este caso es una copertina en caballete. El caballete es el borde de una nave, de un frontón o de un tímpano, como lo quieren llamar. Si puede haber continuidad entre dos techos, una junta constructiva, podría haber una junta constructiva acá,
eventualmente ahí podría haber otra cupertina. No es necesariamente la cupertina la solución de una cubierta con un plano vertical. Y otro elemento que siempre hay que tener presente, por qué motivo parte del mundo, también en Argentina, se construye con una vía o con la otra, con una mixtura, es que estamos nosotros, digamos, familiarmente vinculados a este tipo de construcciones, que son pesadas, muchas veces se moldean, muchos de los materiales en obra se aglomeran por vías húmedas, o sea, con la presencia de mezclas del agua, de amasado, y luego por química eso se va constituyendo una piedra artificial, como es el hormigón. El hormigón es un moldeado, básicamente. En esencia, digamos, si va a llegar a obra desagregado, si llega agregado, o sea, llega pre-moldeado, ya es una vía seca. Pero en muchas de las obras que ustedes van a ver a diario, digamos, muchos de ustedes viven en barrios pericentrales, como ser Nueva Córdoba, General Paz, lo habrán visto en sus respectivas ciudades de origen, que se construyen muchas veces con apilamientos de tarimas, que tienen una vida útil reducida, tienen un tiempo de estibaje muy pequeño, y que va a ser básicamente un molde donde se va a verter una mezcla, va a haber que dejar esperar un tiempo determinado hasta que ese hormigón llegue a una curva de endurecimiento determinada, que habitualmente son 4 semanas, y que mientras dure el endurecimiento, el fraguado de ese hormigón, esta parte, este espacio, entre piso, planta baja, no importa, queda prácticamente inutilizado. Los electricistas no pueden avanzar con sus, digamos, tendidos de redes, tenemos estivada parte de nuestro pañol de obra de una empresa constructora solamente para estar sosteniendo esto hasta que se lo puedo desmontar y montar ahí arriba. O sea que es un proceso lento y paciente. Muchas veces nuestros entarimados configuran sistemas en los cuales se acelera todos esos procesos de manera importante, porque de hecho terminan siendo de una u otra manera como una especie de moldes perdidos o de encofrados perdidos. Y que en algunos casos, ahora estamos entrando en otra parte de la charla, pueden ser hasta constituirse en planos de tracción. Ustedes han estado ya viendo en estructuras que un plano horizontal en el vacío tiene tensiones inferiores y superiores que eventualmente, generalmente, yo siempre soy relativista, o sea, depende del caso, pero habitualmente en los planos horizontales en el vacío, abajo se da una tracción, o sea, se da una separación de las fibras, y en la parte superior una contracción, o sea, un apretamiento. Eventualmente, la chapa que se coloca como un posible encofrado perdido puede eventualmente constituirse en un plano de tracción. Este es un edificio, esta es una foto de un edificio en Bogotá, en Colombia, un lugar del planeta donde se utiliza, ha llegado antes que en Argentina, ya tiene una cultura del framing más desarrollado del steel deck que nosotros. Y bueno, esto que estamos viendo acá, que estas armaduras que están apoyadas, fíjense qué interesante, sobre esta chapa, fíjense que ya no es una chapa cualquiera, está llena de unos buboncitos, que ya vamos a ver cómo se producen, y que todo ese dibujo, esa impresión que tiene la chapa, colabora en el anclaje de la misma chapa con el hormigón, de tal manera que minimiza la presencia de las armaduras longitudinales. Si ustedes observan, aparte de la malla electrosoldada en la parte superior, fíjense las omega que se han utilizado para separarla del plano de la chapa, o sea, la malla está colocada en el vacío, no sé, estimo 5 centímetros, qué sé yo, están en el vacío gracias a estos separadores, que en este caso está hecho con una barra doblada. También podrían ser separadores plásticos eventualmente. Y en otros casos puede haber corre en el valle de ese deck una armadura que agrega resistencia a ese plano de tracción. Otro elemento, otra variable a tener presente en los decks es dónde vamos a pasar las redes en forma vertical y horizontal. Fíjense que acá uno adivina una cañería por su color, posiblemente de instalación de una red, perdón, de sprinklers, de difusores de agua, de rociadores, y en otro caso se ven unas chimeneas, seguramente podrán venir de una caldera o algo por el estilo, y se aprovechan algunas partes del edificio como montante, o sea, como un plano o como un vacío
vertical, un pleno vertical, por donde se puede llegar a conducir cosas que uno trataría que no estuvieran interesando o cortando esta pieza o cortando esta otra pieza que tiene muchísima rigidez y que requiere esa rigidez precisamente para la resistencia. Fíjense que este caño, esta cañería, aprovecha precisamente el bajo cresta del deck para poder tener continuidad sin necesidad de perforar el perfil que resiste, bueno, este entrepiso o lo que sea. En este edificio del estudio Fuxas, ubicado en Viena, una torre muy alta verdaderamente, en esencia digamos, uno podría interpretarlo constructivamente a través de un steel deck o una luz acero, o sea, que ha habido un encofrado perdido, que se lo ha llenado con hormigón y que remata con un elemento que nos va a permitir luego soldar estos nudos, donde los mullones o los parantes del sistema de piel de vidrio, del frame, del stick, ya lo vamos a ver más adelante, se pueden fijar, porque realmente en este caso el edificio está rodeado, o mejor dicho, la fachada de la piel de vidrio, envuelve como un celofán a todo el elemento estructural y constructivo y espacial del edificio. El vidrio es un excelente material de fachada, quede aclarado en este momento. Muchas veces en nuestras arquitecturas pareciera ser de que es más una búsqueda plástica, y en realidad lo que está logrando acá el vidrio es que con un material de bastante resistencia térmica, porque estamos hablando de paneles de DBH, envuelve la estructura, la cubre, la protege de los intercambios calóricos del exterior, que son siempre tienen una afluencia más importante. Hoy en Córdoba, días de mínima, 26 de máxima, por ejemplo, hay 16 grados de diferencia. En el interior de ese edificio podemos estimar 8 grados, 7 grados de diferencia, por lo tanto el edificio dilata y contrae menos. Por otra parte se oxida menos, etcétera, etcétera. Bueno, las pieles de vidrio no son necesariamente una búsqueda formal, también es una búsqueda tecnológica. Y ya que estamos hablando de estos decks metálicos, bueno, hay distintos estándares. En este caso, este es una Alcor, pero también está Australian, Colmena. Hay distintas marcas que ustedes las pueden googlear y que tienen distintos desarrollos, tanto de altura de cresta o de onda, como le quieren llamar, como cantidad de nervios, al ancho del panel, en este caso son 820 milímetros, o sea, 82 centímetros, van a ser los útiles. Acá la dimensión es una dimensión útil. O sea, en este caso el panel nos va a garantizar 82 centímetros de cobertura, a pesar de que el panel en sí mismo tiene una pequeña nariz en la punta, la cual se va a superponer. El ancho útil básicamente se va a considerar este. El panel tiene algo parecido a 900 milímetros de ancho. Y fíjense de que hay distintos diseños, algunos más aguzados, otros más hexagonales, y que se producen de esta manera. Estos son carros laminadores, donde se ha laminado la chapa esa que va corriendo por ahí. Estos carros están habitualmente del otro lado de esta pieza, que es una prensa, que estoy señalando en este momento. Esa prensa hidráulica deja correr, o mejor dicho, el carro de laminación hace correr una determinada dimensión. Esta prensa tiene una matriz que tiene digamos, el negativo de esa arruga que estamos viendo ya en el moleteado de esa chapa. Se detiene el carro, baja esa prensa, imprime o deforma la chapa, corre otra X cantidad de centímetros, vuelve a bajar el carro, vuelve a correr, y así por una sucesión de corrimientos se logra finalmente el moleteado final de la chapa. Es eso, el mayor contacto posible. Fíjense en este caso, en este SketchUp, cómo con ese estampado se logra una fricción importante entre el hormigón que va a habitar en esta base, en este valle, y la chapa. Otro de los detalles, obviamente, que es la junta entre una y otra, que ya están industrialmente controladas. Esto se ha producido por laminación en establecimiento industrial, y acá es el punto ideal para colocar un cordón de silicona para evitar de que la fluidez del hormigón, básicamente el agua, fugue por acá, secándolo o pasmándolo al hormigón que está ahí, y produciendo además unas sobreoxidaciones sobre esta chapa. Bueno, en este caso hemos utilizado un estándar nuestro, me refiero, esto es un plano que hemos desarrollado nosotros, y acá se ve gráficamente cómo se va superponiendo
una placa con la otra. Fíjense que la diferencia con el que veíamos recién, en este caso el panel tiene una doble cresta. Esta cresta es más alta que esta. O sea, esta que estoy señalando acá, que es la de la derecha, tiene la misma altura que tiene acá, y que básicamente es esa altura que vemos ahí. La cresta que está dibujada en este caso hacia la izquierda, poder estar del otro lado, no importa, baja y básicamente tiene una dimensión que permite meter una caja dentro de una espiga. Y por otra parte, bueno, por supuesto que la separación de las armaduras siempre es importante, asistida por dispositivos que serán plásticos o serán omegas, como veíamos recién. Repetimos la foto reciente de este edificio en Bogotá, donde hay una omega separadora, pero en otros casos aparecen estos dispositivos que son plásticos que nos garantizan con mucha rapidez poder distanciar una armadura de su borde. Fíjense que básicamente es un disco, esto se produce acá en Córdoba. Hay una fábrica que se dedica a hacer este tipo de cosas, y que es un disco que tiene distintas dimensiones para distintos tipos de armaduras. Y básicamente se presiona sobre esa especie como de aro abierto, queda atrapada la armadura, o mejor dicho, el disco queda atrapado en la armadura, y nos garantiza esa separación de distintos diámetros de disco externo y de distintos diámetros de discos separadores interiores. Y por supuesto de que el momento más dramático, más difícil o más particular de todos los steel deck son los lugares donde termina la chapa, o sea, la continuidad del plano, y puede haber un vertido descontrolado, en el cual nosotros vamos a tener que pensar efectivamente cómo hacer para evitar esa fuga del material. Y por otra parte aparecen elementos que vinculan rígidamente a la armadura principal de esta parte importante que es la capa del hormigón, que junto con el panel de chapa configuran un gran plano rígido. No quiero decir utilizar la palabra losa, básicamente un entrepiso por vía mixta, y tiene estos pernos, tarugos, tienen como función evitar el corrimiento, el desplazamiento en horizontal de todas las fibras de este material. Son anclajes verdaderamente, y que se puede lograr a través de distintos dispositivos. En este caso, por clavado, se puede fijar el deck a una estructura, clavos con pistolas con pólvora concretamente. En otros casos se perfora con tarugos, con tirafondos con cabezas de mecha, o autoperforantes, como se lo quiera decir. En otros casos se ponen puntos de soldadura. Aquí estamos viendo básicamente 3 casos testigos. Fíjense de que en este caso hay estos elementos que ustedes pueden ir adivinando ahí, que es un fijado previo del deck, sino que además aparecen tardíamente estos puntitos, estos palitos, que son tarugos son tarugos específicamente dedicados o destinados al corte axial. Eso sería el término más específico, tarugos para corte axial. Fíjense que esos tarugos han sido soldados inclusive en la cabeza de una viga, en la cabeza de la otra viga, y que fijan a su vez por una soldadura eléctrica el panel a unos elementos que están corriendo por ahí abajo, que no necesariamente son estructurales, son simplemente como una costura, que ya lo vamos a ver un poco más adelante. Y el principio es tomar una resma de papel, apoyarla a una determinada distancia y no vincularla de ninguna forma. La hoja de papel, en este caso un A4, va a tener una deformación determinada, que lo va a dar su resistencia por la altura del papel y la distancia que tiene entre apoyo y apoyo. Uno podría apilar infinitamente papeles hacia arriba y básicamente la curva va a ser exactamente la misma, porque se van a ir deslizando como patín un papel sobre el otro. En esencia, la de un solo papel es lo mismo que si pusiéramos una resma de 1000 páginas acá arriba. Se formaría básicamente de la misma manera. Ahora, si nosotros fijáramos de alguna manera esas multicapas, que puede ser papel, pero puede ser otro tipo de material, se lo fija a través de un prensado o de un abrocado acá al medio, la deformada es infinitamente menor. De hecho, hemos hecho algunos experimentos caseros en el cual con una abrochadora de oficina hemos hecho una multiplicidad de brochados de esta resma, de esta pequeña resma, digamos, y la deformada es mucho menor, porque el patín es infinitamente menor. Y eso es lo que intenta lograr precisamente estas piezas que estamos mostrando acá en el gráfico, que son esos pequeños pernitos.
Sigo insistiendo, preguntas cuando ustedes quieran. Miren mientras lo van pensando, miren un detalle interesante. Acá hay una viga de un desarrollo importante. Este es un doble T de alas paralelas, acá hay otro doble T, donde va a concurrir este panel, que salva básicamente esta luz que va desde acá hasta acá, no sé, adivino, 2,5 metros, 1,90 m, qué sé yo, una cosa así, puede ser, tal vez 3 metros, dependen, no, no mucho más de eso. Pero parecen estos enigmáticos cordones que están construidos en este caso, particularmente con un doble C, un doble perfil laminado en frío. Estos son perfiles laminados en caliente. Mucho menor la resistencia. El cometido de estos perfiles no es estructural en el sentido, en el sentido del momento flector que va a producir todo este plano rígido, sino que su cometido básicamente es vincular el anclaje de uno de estos tarugos con el otro y con el otro. O sea que básicamente es una especie de cordón de vinculación de todo este plano virtual de costuras. La estructura, en esencia, está en este punto, en este punto. Es muy común ver en steel deck, o los aceros, o como lo quieren llamar, aparecer en puntos intermedios entre un apoyo y el otro, elementos más pequeños que su único cometido es básicamente eso, darle costura o darle continuidad a estos pequeños tarugos para que puedan cumplir una función o un anclaje, una función importante que es la de evitar de que las fibras de los materiales, ya sea tanto de la chapa como del hormigón, se desplacen. Este es un estándar gráfico que surge de una de las bibliografías que nosotros repetimos constantemente con ustedes, que nos interesa que la vean, que la tengan, hacer un libro de consulta, inclusive cuando ustedes ya sean profesionales de aquí a 2, 3, 4 años, que es en este caso un estándar de Andrea de Places, y que fíjense cómo llega en este caso otro tipo de deck que ha sido moleteado de otra manera, tiene una asistencia de una armadura en el valle de este nervio, naturalmente nervio, una nervadura, la asistencia de una armadura que tendrá un cálculo determinado. No viene el caso si es un redondo del 8, del 10, del 12, del 20, son 2, etc. Y por otra parte, la presencia de estos tarugos que en algunos casos ustedes van a leer como especificación tarugo tipo Nelson, porque es una de las fábricas que más ha desarrollado este tipo de sistemas de anclaje. Estos tarugos tienen como cometido básicamente eso que estábamos comentando recién, meterse dentro del cuerpo de la placa comprimida o traccionada, no importa, pero de la placa por vía húmeda, y de generar un anclaje o una fijación, una adhesión entre un sistema que ha llegado por vía húmeda con un sistema que ha llegado por vía seca. Este moleteado nos va a garantizar un mayor coeficiente de fricción, por lo tanto una mejora en la performance del momento flector. Y fíjense como en esta columna, un HD o un perfil H, cómo se la ha rellenado con un hormigón, con lo cual retarda la deformación en la presencia de un accidente, como es un incendio. Y por otra parte, le presta el hormigón, con su módulo de elasticidad mucho más rígido que el del acero, le asiste con una cierta resistencia a la deformación lateral, que ya lo vamos a ver al final de nuestra charla. Esos sistemas de fijación uno podría pensar que podría asistirse o a emplear estos elementos que trabajosamente se los va ubicando, se los va colocando en obra con perforadoras, con taladros de mano, que pueden llegar a tener básicamente una base para poder garantizar una verticalidad, la mayor verticalidad posible. Y en otros casos hay soldadoras automáticas, son soldadoras eléctricas que ya tienen una configuración, una doble guía, en la cual nos garantizan, fíjense pequeña basecita, esta planchuela de base, nos garantiza un ángulo recto donde va a bajar, se va a desplazar, este es digamos, la parte donde interviene la mano del hombre, va desplazando este cuerpo de la soldadora internamente a esa broca, aparece, mejor dicho, hay una caja donde se coloca este perfil, este perno tipo Nelson, y que tiene una arandela de losa que su cometido en esencia, que es cuando llega a soldarse, el arco voltaico despide muchísimo calor y que lo concentre en la mayor cantidad de tiempo posible. O sea, es básicamente un segundo, no dura mucho más de eso. Acá lo estamos viendo, en el momento que se está soldando, una sucesión de estos pernos que tienen distintos diámetros, obviamente,
sobre el ala superior de un gran perfil, de gran formato, y que van a otorgarle una gran rigidez a todo el conjunto. Es básicamente sería como ver este detalle en SketchUp. Es lo mismo lo que está haciendo el operario ahí, donde va a llegar una pieza de hormigón. En este caso se ha aprovechado el perno para además fijar el panel de encofrado perdido o un steel deck. Fíjense los sistemas de cierre lateral para que el hormigón no escape. Acá se tiene que sellar con una silicona, la junta del panel con esa babeta. Y fíjense otro detalle interesante, cómo hay paneles que se configuran con un valle abierto, un valle en pendiente, y en otros casos hay paneles que están configurados con ángulo cerrado, o sea que es un nervio cerrado, que tiene un doble cometido: aumentar el anclaje del hormigón que se va a verter acá adentro, acá lo pueden ver en el dibujo, y por otra parte nos garantizan una facilidad enorme en el momento que vamos a colgar las velas del cielo raso. Acá estamos viendo un deck precisamente con ángulo cerrado, como en este caso, o con valle cerrado, que va a anclar fuertemente el hormigón que se vierta acá arriba, y con mucha facilidad, con una cruceta de la vela que se va a colgar acá, se gira la cruceta y se queda automáticamente fijada, o digamos anclada, la vela del cielo raso. Este es un edificio hotelero cerca de Heathrow, en el aeropuerto, el principal aeropuerto de Londres, y el detalle constructivo está sacado de los Working Details, que lo hemos nombrado, ya lo hemos dado conferencia bibliográfica la semana pasada. Fíjense que el entrepiso está configurado precisamente con un deck de ángulo cerrado, en el cual luego se cuelga el cielo raso que está acá con unas velas que se anclan en esa cerrazón que tiene el nervio, y luego aparece, bueno, una serie de elementos como son estos perfiles estructurales que están rodeados de elementos intumescentes, como la proyección de unas espumas de alta resistencia al calor. Bueno, va toda la panelería, en este caso de la piel de vidrio, el sistema de babeta y de copertina. Acá está el panel superior, en este caso está inclinado, es un panel configurado con una espuma rígida y que va a verter el agua seguramente a un canal de desagüe pluvial. Y bueno, hay distintas maneras de llegarle al borde con estos decks a través de la estructura. Puede haber una estructura en la cual le llega, ya lo vimos la semana pasada, con un perfil en el cual se ha rectificado el cordón inferior de este perfil secundario. Este es el perfil principal, esta viga, sobre el cual se apoya a nivel de esta viga el deck, que va a dar paso finalmente al llenado de toda la pieza de hormigón. Obviamente cuando se van cruzando los paneles, porque, bueno, la rigidez así lo manda. No quiero volver a la primera imagen del edificio del Trade World Center, en el cual no sé si ustedes, bueno, después se va a replicar la clase, ustedes pueden observar que hay paneles cruzados y que prestan rigideces en distintos planos. Este panel tiene más rigidez en este sentido, este panel tiene más rigidez en el sentido adelante-atrás. Y obviamente en ese cruce de paneles tiene que haber piezas especiales que eviten que en el llenado del hormigón, el hormigón fugue por este lado y se vacíe indebidamente el llenado de esa capa de compresión, digamos. En otros casos se superpone el deck, así de una manera bastante primitiva, como se ve en este detalle, que es básicamente eso. En este caso, el deck, la vigueta que soporta el deck, ha sido rectificada. En otros casos se la coloca directamente sobre el ala inferior. Estas son distintas configuraciones de piezas de control, digamos, cordones de control en el llenado. En otros casos tienen configuraciones de peine para evitar que el hormigón pueda verterse por acá, por este punto que es donde nosotros requerimos que no pase o que no se pierda. Y bueno, hay distintas maneras de llegar con un deck. Puede ser estructura metálica, puede ser con una estructura de hormigón, muy raro, pero podría ser eventualmente una estructura en dos pasos, o sea, una pieza de hormigón en este caso, que ha quedado en espera, una estructura ha quedado en el aire, básicamente esta parte que es el primer llenado. Luego se colocan se apoyan estos decks metálicos, y luego se llena con la armadura requerida, en la cual va a generar una continuidad y articulación lo suficientemente rígida como para que esta placa
de compresión o placa superior, etcétera, se vincule con esta viga lateral. Fíjense cómo en este caso la armadura de espera en este primer llenado queda en el aire, luego se colocan o se apoyan estos steel deck y luego finalmente se llena a condición de que acá esté tapado este valle y este otro valle. Acá vemos una foto rápida de un edificio en el cual ven esta estructura principal. Fíjense de que llega digamos, al ábaco del pórtico. Esta es la columna, ya está la otra columna, el ábaco es esta pieza, esta planchuela, donde se apoyan estas vigas, que son las que encargan de soportar la masa que va a ir acá arriba, no solamente estructural, sino además el sobrepeso mecánico de personas, de muebles, etcétera, etcétera. Y por otra parte, estos paneles, o mejor dicho, estos perfiles intermedios, que son los que tienen como cometido no transferir cargas a estas vigas, sino que básicamente bancarse el soldado de los pernos Nelson que están por ahí arriba. Bueno, en algunos casos se agrega armaduras específicas por cálculo para evitar deformaciones en una parte dada del nervio. Allá hay otra viga en espera, de acero, perdón. Luego se llena todo esto, y estos pernos intermedios, en la cara inferior uno preanuncia o adivina la presencia de perfiles que pueden ser inclusive laminaciones en frío. Acá ya prácticamente está todo el sistema del panel o del deck en espera, faltan las armaduras longitudinales, seguramente la malla electrosoldada, los separadores, etc. En algunos casos, la estructura principal rigidizadora es digamos, una cruceta exterior que puede o no estar asistida por materiales intermedios, sale al exterior para otorgarle mayor resistencia al cuerpo del edificio. Cuando tiene mucha altura, lo que uno trata de hacer es elongar todo lo que se puede el momento de inercia del edificio, y vemos acá rápidamente cómo llega este deck al borde. Fíjense de que inclusive la forma, la configuración de los canales no tendría lógica con esta viga de borde. Uno diría que los canales deberían ir en el otro sentido. En esencia, la viga, digamos, de transición va en este sentido y en este punto, que es esta que están viendo ahí. Esta otra viga es una viga de borde, básicamente. Y luego sobre el cual se va fijando distintos elementos específicos donde se van a ir anclando los mullones, montantes, parantes, etcétera, que le van a dar rigidez al gran esfuerzo producido por el viento, por el sismo, a estos paneles que tienen un tamaño bastante grande y que se fabrican de distintas formas. Teniendo una cremallera o una celosía como la que estamos viendo por fuera, pareciera ser que lo más indicado sería generar un stick acá en un frame, posiblemente. Yo me estoy imaginando el montaje de un frame, o sea, un panel que va a tener que pasar por estas X, que es mucho más difícil que directamente hacerlo llegar a obra por distintos procedimientos, distintos elementos. El panel de vidrio por un lado, las carpinterías de aluminio por el otro. Más adelante en una charla que nos va a dar Margarita. Bueno, un poco lo que veíamos recién, un sistema exterior de protección en este caso. Acá está el framing, un sistema de framing, acá es un steel deck, o una losa acero, como lo quieren llamar. Acá está la llegada de las vigas principales, fíjense de que pierden sección en el nudo. Todo esto es un sistema de vigas principales, perdón, de columnas principales, que van transmitiendo la carga en forma vertical en este borde, y luego tiene una protección exterior que será de distintos materiales, un GRC o el que sea, un premoldeado, puede ser una malla metálica. Ya vamos a ver un caso muy excelente, y que se fijan de distintas maneras. En este caso ha sido resuelto el anclaje mediante unos sistemas de garras o de spiders que llegan con unas violetas a estos puntos laterales y luego se los asegura verticalmente con unos contravientos o tensores o lo que sea. Este es el edificio que yo les quería mostrar, el de Rudy Ricciotti, que es un arquitecto, curiosamente ni siquiera es italiano, es un arquitecto de apellido italiano, pero que es francés, pero que en realidad nace en Argel. O sea, tiene varias nacionalidades, pero es que es un gran arquitecto. En el Museo de la Civilización Mediterránea, que está en Marsella,
es un cuadrado de aproximadamente, estoy adivinando, 120 metros por 120 metros, esto deben ser aproximadamente unos 25 metros de altura. Este puente une, digamos, esta es la boca del puerto de veleros de Marsella. Esta es la catedral de Marsella, la que están viendo ahí a la derecha. Este es el Mediterráneo. Digamos, es como una especie de esfínter, de brete que tiene el puerto, después se desarrolla en esta parte, entonces se llega a adivinar la foto, los distintos, digamos, lugares digamos, los muelles de los veleros. Sí, si hay alguna pregunta, la escucho. Hay gente que no debe saber lo que es un brete. Los bretes son en las mangas para subir las vacas, están en Ahí el va. corral, tienen que pasar por un canal muy angostito para subirlo al camión, o al revés del camión, pasan por esa especie de corralito angosto y van al corral. Eso es, digamos, en la jerga agropecuaria, eso se llama un brete. Y cuando alguien dice coloquialmente, bueno, estoy en un brete, significa que estoy en un lugar difícil, donde el paso, el tránsito es complicado. O un cuello de Cuello de botella. botella. Cuello de botella, exactamente. Esta especie de brete, porque esto tiene figura de brete, es una viga de mixtura de acero empanelada con hormigón teñido de negro, y que tiene aproximadamente 80, 90 metros, una cosa así, no sé si llega a los 100, y que es una U, no sé si la llegan a adivinar. Es muy interesante que me detengan esto, porque además de esto, está esto, uno del otro lado de esta entrada, de este ingreso al puerto de veleros de Marsella, tiene esta U, esta viga U, que es una pasarela que une una especie como de altura de un morro que hay en esta parte de la imagen, no en la imagen del vacío, del negro, que se ve ahí en el slide, en la pantalla, y que, bueno, la U precisamente a través de sus dos laterales, que son las barandas, que deben tener más o menos 1,10 m de altura, más el tablero del puente, tablero se llama la parte inferior de un puente, debe tener aproximadamente una altura de cerca de 2 metros, una cosa así, garantiza la rigidez para pasar de un lado al otro y llega a esta plaza superior de este edificio que también se ingresa por el otro lado de la imagen, donde está este edificio de Massimo Boeri, este es un arquitecto italiano, concretamente es el que hace el Bosco Vertical en Milán, no sé si lo tienen presente, es un arquitecto muy importante de Italia, y El que se... edificio que tiene el ¿Perdón? verde colgando. Que Sí, tiene mucho, sí. exactamente. Y no los tiene colgados, sino que son como maceteros de acero corten que están, parece que estuvieron colgando, pero que en realidad son unas grandes cantilever que sostienen unos maceteros de acero que deben tener 1,20 m de altura, ponele. Bueno, son dos torres gemelas que tienen, uno la ve desde lejos y pareciera que estuviera poblada por un bosque, básicamente. Bueno, el mismo Massimo Boeri, perdón, si bien digo, Massimo Boeri, construye este auditorio, son 3 salas, arriba hay 3 salas, 3 auditorios, y toda esta área del pie, fíjense el voladizo que tiene, son unos 50 metros de voladizo, fíjense la retícula enorme, el enorme esfuerzo que tiene que haber acá en este edificio para no caerse, o sea que en esencia esta parte está ultra comprimida, y esta otra parte está ultra traccionada, esto es una balanza. Pero bueno, no me quiero detener en eso. Está bueno contarlo porque por ahí es como salir el recreo. Volviendo de nuevo a nuestra clase un poco adusta, un poco morosa, toda esta piel que estamos viendo por fuera son premoldeados de hormigón con fibra de vidrio, un poco lo que comentábamos el otro día, con fibras de vidrio incorporadas a la masa del material. Tienen una tersura hecha por moldes plásticos específicos, uno lo toca y no sabe qué material es. Cuando lo toca, digamos con la palma de la mano, no tiene muy claro si esto es un acero, una fundición de cualquier material o es un hormigón. Y fíjense qué curioso cómo esas piezas que han sido concertadas, pareciera ser que son muy aleatorias todas las figuras que tienen, toda esa malla, sin embargo, en realidad, si uno fuera mapeando esto, en esencia son 2 o 3 paneles que se van invirtiendo, se van como espejando, digamos, y entonces finalmente llega esta especie como de corral de malla o de fibra o de casi como un corral gallinero que lo envuelve el edificio. Fíjense inclusive la distinta tonalidad de los hormigones, seguramente buscada a propósito, acá hay menos teñido, acá hay más teñido, con lo cual logra esa expresión tan particular del edificio. Estas violetas de acero inoxidable que estamos viendo acá
anclan a este spider, o mano, o garrita, como le quieran llamar, donde se atornillan estos paneles que son cuadrados. En cada uno de esos ángulos hay una pieza como esta, que es esa biela. Esas bielas que están sostenidas por un sistema en el cual evita el desplazamiento hacia abajo. Fin. Pasamos a otra parte, más rápida, que es no solamente casos se dan con otros materiales, como ser, por ejemplo, la madera, piezas metálicas específicas donde se va a hacer pasar una malla o una armadura determinada, luego se agregará más malla, y estas piezas, estas ómegas invertidas, se clavan a al cordón superior de la viga de madera, se coloca acá un plano de un panel, puede ser de un panel de virutas, de virutones, que está protegido, porque acá se va a verter hormigón. En otros casos se le agregan otras piezas que pueden ser premoldeadas, etc. Y fíjense cómo aparecen en algunos casos sobre la madera también la presencia de pernos de corte horizontal. No necesariamente soldado, como estamos viendo acá. Obviamente no se suelda un metal con una madera. En otros casos aparecen unos perfiles específicos que están al revés de lo que mostramos recién. Fíjense acá el tirafondo, cómo se imbrica en el cuerpo de la viga. Acá aparecen unas piezas, unos pequeños ladrillos, que nosotros los reconocemos como bovedilla, pero para el caso es lo mismo, es un cerámico. Y digamos, perforaciones de esta omega invertida nos va a permitir el paso de una armadura importante para poder configurar acá lo que se va a llenar como placa de compresión, vinculado mecánicamente a un plano de tracción. O sea, básicamente está cumpliendo ese rol. Esta es una obra que hicimos hace ya unos años, 3, 4 años atrás, le hicimos varias de estas. La foto corresponde a una que tiene 4 años y esta foto corresponde a otra que tiene 2 años y medio. Pero para el caso es lo mismo. O sea, hicimos una experiencia, algo respondiendo a una pregunta que se hizo el otro día, sobre si nosotros ensayamos lo que a ustedes les comentamos y tratamos de enseñarles. Sí, efectivamente es así. Somos de alguna manera también investigadores con nosotros, cuando él mismo se inoculaba las vacunas que inventaba. Y entonces, en este caso, aparece una viga como esta, de madera. Bueno, en este caso es un pino paraná, no viene el caso. Estos son alfajías de eucalipto. Luego se coloca acá un ladrillo, a la manera de lo que uno diría un techo a estilo colonial. Pero en este caso, nosotros, cuando digo nosotros es porque somos un colectivo de personas que hacemos este tipo de cosas. En este caso particular, dice yo en soledad, pero somos varios los que ensayamos estas cosas. Quisimos aprovechar esta, digamos, calidad tectónica que tienen estas cubiertas, o estos techos, o estos entrepisos, pero que a su vez fueran estructuralmente hábiles. O sea, que estas vigas no trabajaran simplemente como elementos de transición entre la gran masa de peso que estamos agregando ahí arriba, sino que asistirla con lo que le vamos a meter acá arriba, que ahora sí es una capa de compresión. Vamos a ver un caso, más adelante les muestro eso que estábamos viendo recién, pero de todos modos les cuento algo. Creía que venía la imagen de forma seguida. Este es un tirafondo de gran formato, tiene 17 centímetros y medio de largo, se lo atornilla sobre digamos, el encuentro de la alfajía con la viga, fija la alfajía, la viga tiene un anclaje con el hormigón que se va a agregar después, y básicamente se constituye un deck mixto. Este es un museo que la vende en Francia, en la zona donde declaraba recién Villani, que es oriundo, o sea, en el noroeste de Francia, y que, bueno, esta es la cubierta, es un mapeo de una cubierta verde. Fíjense las configuraciones triangulares, fíjense que esta especie de mosaico, o esta especie de origami de la cubierta, está construido de una manera bastante curiosa. Bueno, por un lado es una cubierta verde, con lo cual le otorga una gran protección térmica y solar a lo que va a pasar acá abajo, que en este caso en particular es un museo. Fíjense cómo se construye el deck. Este es un steel deck, o sea, básicamente es una serie de envigados. En algunos casos tienen más de en vertical, porque seguramente es lo que resiste el momento flector. Estos otros decks van a resistir, perdón, estos otros correas van a resistir
el deck que le vamos a agregar ahí arriba, que ya se lo está adivinando en la parte derecha de la imagen. En esencia, en este caso está construido directamente por vía seca, o sea, es una sucesión de vigas que tendrán una determinada resistencia, algunos cordones que asisten a esos ángulos raros que hemos visto recién, luego se agrega con un corte, ojalá que nos diera como sale acá en la figura, no es tan fácil lograr esos cortes tan simétricos, pero de todos modos, en este caso no se le va a agregar hormigón, por lo tanto esta junta no es tan importante, luego esto va a ser tapado por un cielo raso en la parte inferior, con lo cual se va a disimular los defectos de una direccionalidad del plano del deck con otra direccionalidad. O sea, esta junta defectuosa puede ser defectuosa tranquilamente porque le va a tapar algo. Quería llegar a esto. Fíjense de que en este caso, esto amarillento, que aparece con la letra E, es una espuma rígida, pero de vidrio. En este caso es un desarrollo de Saint-Gobain, que es una de las grandes fábricas de productos de vidrio, que tiene 300 años de antigüedad, una gran... comienza con desarrollo de rodillado de vidrio. Bueno, los franceses tienen una tradición enorme en la producción de vidrio a través de los vitros de la Edad Media, y junto con Pilkington, que son las dos grandes fábricas o mejor dicho, son las dos grandes empresas de desarrollo tecnológico del vidrio, son dos grandes multinacionales. En este caso, Saint-Gobain elabora una pieza de vidrio esponjoso o de vidrio poroso. O sea, el peso específico el vidrio tiene un peso específico de 2.700 kilos por metro cúbico, para que nos ubiquemos. Si esto fuese de vidrio lleno, o vidrio denso, y tuviera 10 centímetros de altura, pesaría 270 kilos el metro cuadrado. Pero como es poroso y el poro le gana a la parte llena del vidrio, estamos hablando de aproximadamente un vidrio de densidad 600, 700 kilos. O sea que ha bajado 7, 8, 9 veces la densidad del vidrio lleno. Con lo cual, tiene la doble particularidad. Es un vidrio que se corta con disco perfectamente. No soy promotor de la firma Saint-Gobain, quiero dejar aclarado, pero que tiene la facilidad de resistir muchísimo el paso del vapor de agua hacia los planos de condensación, y por otra parte, tener una gran resistencia mecánica, como si fuera un deck típico, una gran resistencia térmica, perdón, como si fuera un deck típico, entre el interior y el exterior. Esta porosidad que tiene esta placa de vidrio nos va a garantizar precisamente ese intercambio, ese retardo térmico que requiere el deck. Termino con esto. Acá encima viene una serie de capas impermeables. Acá hay una junta, luego hay fíjense acá que hay como un peine que retiene todas las capas de la cubierta verde, donde el agua va a correr sobre esta capa, va a llegar hasta el canal, que es esta letra B. Ese canal va a ir por pendiente hacia los bordes, hacia un embudo, lo que sea, y este peine, esta cenefa de cierre lateral, va a permitir colar el agua que se ha juntado adentro de esa cubierta verde y que vaya con destino al canal como corresponde. Esta es un poco una de las obras que les comentaba recién. No viene el caso ahora contarles el partido, simplemente que en el plano ejecutivo ya están previstas las distancias entre viga y viga. En un caso, esta es la galería, en otro caso, esta es la zona del estar, los dormitorios. Fíjense de que acá hay una distancia determinada para llegar con un número parejo de vigas. En otro caso hay un dormitorio que tiene una determinada distancia. Fíjense cómo se van cambiando, modificando las distancias de las vigas, buscando concertar el plano vertical del muro con el horizontal de esa especie de deck. ¿Se cortó? ¿O... Sí, creo que se cortó. El audio. No, se cortó todo porque creo que quedó congelado ahora. ¿Sí? ¿No vuelve? Esta es la galería, genera una... Sí, escucho. Se cortó un ratito, Alberto. Tuviste una interrupción de un minuto, ponele. ¿Estaba ahí? Apenas empezó a presentar esta... No. Ahí. No. La próxima, Alberto. La última imagen te quedó.
¿Esta? No, el Puede corte. Adelante. Es. Ahí. Acá. La siguiente. Sí. El siguiente. ¿Antes o después? Ahí. Después. No, ¿Está? La próxima. la próxima. Ahí. Esa. Esta. El corte. Estaba comentando, no sé si- Ese. El corte. Es esta, ¿no es cierto? Perfecto, bueno, lo vuelvo a relatar. Bueno, esta triple vía en la cual hay una viga de madera que se ancla con dos tirafondos en el cuerpo de la viga de borde. No viene el caso ahora contarles eso. No les quiero vender ningún sistema constructivo, simplemente decirles que esta viga está metida, articulada a esta viga de borde. Pero en realidad lo importante de esta viga no es llegar rígidamente a esta viga de borde, sino que es todo un plano completo que se complementa con estas alfajías que vemos acá, luego estos ladrillos que han sido apoyados ahí, y luego la losa de compresión. En este caso sí es una capa de compresión que está anclada por estos tirafondos de gran formato. Hasta ahí estamos bien, ¿no? Bien. Luego no tiene mucho sentido contarle esta cubierta invertida. Más adelante ya hablaremos de este tipo de cosas. Hay una pendiente, un concreto, una lámina, una membrana geotextil, después una placa de telgopor, luego una media sombra y luego el manto de Grants. En este caso hay un vidrio, este es el fondo de una galería. A mí en las galerías siempre me incomoda ese fondo oscuro que tienen. Siempre trato de matar la oscuridad del fondo de una galería con un lucernario corrido. Bueno, esto vierte el agua sobre esa galería que tiene una viga de borde en forma de L, si se fijan, donde apoya esta viga de madera. Ahí se ve el anclaje de la viga de madera sobre el cuerpo del hormigón. Esta nariz soporta constructivamente la viga. Si no estuviera esa nariz, tendríamos que estar sosteniéndola con un puntal. Y luego viene todo lo mismo que hemos visto acá, la alfajía, el ladrillo, que es un cofro perdido, la losa de compresión, etcétera, etcétera. Un poco lo que se ve ahí, la imagen de abajo a la izquierda no ayuda demasiado, no me voy a detener. Se ve ahí más o menos terminada la cubierta de la galería. Este es el momento que se está ejecutando todo ese plano horizontal. Fíjense los popitos que aparecen en la foto, son las cabezas de los tirafondos que están a una distancia de 2,5 centímetros del lomo del ladrillo para inundarse, o mejor dicho, anclarse con el hormigón que va a ser vertido después. Es un edificio muy interesante de Guaro Kishi, una obra que ya tiene sus buenos años de Kishi, y que tiene un espíritu o una forma constructiva parecida, tiene un aire de familia con lo que ustedes están empezando a ver ahora. Y que básicamente es esto, es un deck de láminas, o mejor dicho, de perfiles laminados, donde se agrega un deck, luego se lo llena con hormigón, y básicamente el resto es un poco más de lo mismo de lo que hemos venido contando. Esta es una obra de Nolaster, es un estudio que cada tanto parece con obras muy interesantes en España. En este caso es una casa con cubierta verde, toda una estructura en framing de perfiles y de decks, y que está construido en esencia, fíjense la viga de borde, que ya está sostenida por este perfil que forma el pórtico, y sobre el cual se le ha agregado un steel deck, o sea, un deck de chapa, ha sido clavada con estos pernos, y luego se le agrega una capa de hormigón, y luego todas las otras capas que van a dar cuenta de una cubierta invertida y verde al mismo tiempo. Esta es una cosa bastante compleja, porque es una cubierta en la cual el aislante térmico, que es la letra S que ven ahí, está por sobre la capa que protege del agua de lluvia al interior de esta vivienda, sobre el cual se le ha agregado unas placas específicas, especiales, que son como unas hueveritas, donde se puede hacer crecer una gramilla, un pasto, etcétera, y que la mojadura de este aislante térmico no es importante porque es un aislante con poro cerrado, o sea, un poliestireno de alta densidad. En este otro obra de RBR no me voy a tener tampoco demasiado, básicamente son vigas de gran formato que soportan un steel deck. Acá estamos viendo las vigas de gran formato,
acá está el deck metálico sobre el cual se vierte finalmente el hormigón, y luego el resto de las capas, que en este caso no me interesa particularmente, solo mostrarles estos pequeños plots regulables que están apoyados sobre esta capa, quiero aclarar. Acá está el aislante térmico, no sé si lo llegan a ver en la letra D. El aislante térmico está apoyado sobre la verdadera cubierta de agua, que es esta membrana plástica, podría ser de caucho perfectamente, y que se monta acá encima. Estos plots están apoyados, no atornillados, y, digamos, fijan unas correderas o, digamos, rastreles, como dicen los españoles, sobre el cual finalmente se fija toda esta envolvente, tanto en forma vertical como horizontal, que son las piedras, son piedras de una delgadez importante, como si fuera una mesada, básicamente, de una cocina. Termino con 3 casos de super tall, como se dicen ahora, de torre de gran altura. En este caso es un edificio, una torre en el Distrito Federal de México, de la Ciudad de México, que si ustedes se fijan es muy interesante, y ahora entro en la última parte de la charla, que era un poco lo que me había pedido alguien de la cátedra, en este caso concreto Germán, que hablar un poco sobre la rigidez. Estas piezas evidentemente tienen un momento de vuelco, o sea, hacia los costados, o sea, como una especie de péndulo importante. Estamos en México, donde el suelo se mueve permanentemente y de manera violentísima. Fíjense de que si ustedes más o menos reconocen, el edificio es una base de un romboide, es un rombo, donde de un lado tiene una serie de retículas de rigidización, es como una especie de zigzag, y en el otro lado, digamos del otro lado, si lo pudieran adivinar, es básicamente los otros 2 lados del rombo son unas pantallas de hormigón. Con lo cual, la unión entre una pantalla rígida de acero con otra pantalla rígida de hormigón, según cálculo, obviamente, se debería mantener en posición. Acá está toda la construcción de esas grandes y complejas retículas, que son como unas bielas básicamente, que no solamente sostienen estos grandes voladizos, sino que además otorgan o generan un plano triangular. Este es el momento que se está construyendo la torre. Fíjense de que acá se está izando hay una pluma, acá hay otra pluma, se la puede ir adivinando. Estas grúas de gran formato son las que van a permitir el izado de los perfiles, los paneles, de lo que sea, inclusive hasta del hormigón que se va a ir virtiendo ahí arriba. Acá está el cuerpo de la pluma, en primer plano. Una de esas enormes vigas que coronan este edificio, fíjense que están construidas con perfiles de gran formato. Probablemente este perfil sea construido, o sea, no sea un laminado, sino que sea una planchuela laminada, y luego sea soldado con un cordón de soldadura. Lo desconozco, tampoco es dirimente, esto es importante, sobre el cual se sueldan unas orejas cada tanto, unos nudos, donde van a ir a concurrir estos perfiles de gran formato. Fíjense que son unas doble T en forma de H, que se los frisa en el alma para poder tener un cordón de soldadura bastante importante donde poder finalmente fijar todo esto. Perdón, no doble T, digo, unos tubos estructurales, con lo cual le van a dar bastante rigidez, digamos, la suficiente rigidez a esta retícula, que tiene un doble comportamiento, o sea que es una viga en B, digamos. En el cordón superior se le van agregando otros elementos rigidizadores, con lo cual es una viga reticular volumétrica, no es un plano. Bueno, cuando hablamos de super tall, estamos hablando de super altura, sería la traducción del inglés. Ustedes lo van a ver últimamente que aparecen en los medios, este término. El término rascacielos va lentamente siendo suplantado por el super tall, que significan torres de gran esbeltez. La primera que yo conocí, y ya doy 2 ejemplos, y termino la charla, el encuentro con ustedes. La primera que yo conocí fue en Asunción del Paraguay. Quede claro, estoy hablando de 10 años atrás. Lo ejecuta Carlos Jiménez, un Carlos Jiménez virtuoso. O sea, es el Carlos Jiménez de Paraguay, es un arquitecto, un gran arquitecto, amigo nuestro, nos recibe cada vez que vamos allá a Asunción a visitar la buena arquitectura que tienen los paraguayos. Y en este caso es muy interesante, este edificio tiene 140 metros de altura, es el edificio más alto de Paraguay. Fíjense de que acá está enunciado el subsuelo, son 3 subsuelos, está en una parte prominente de Asunción, donde la cota del río Paraguay no llega a ese punto. No obstante, habrá bombeo o no habrá bombeo, no viene el caso ahora,
pero quiero mostrarles la enorme altura, o sea, mejor dicho, la relación entre la base y la altura. Uno puede adivinar, estos son aproximadamente 20 por 20 metros, 18 por 18, no me acuerdo exactamente, lo cual daría una relación entre ancho y alto de 1,7 a 1,8, que en un edificio de altura es muchísimo. Superar la relación 1,6 en esbeltez en un rascacielos ya es mucho. En este caso, estamos en una zona donde no hay sismos y donde no hay vientos importantes. Y fíjense que curioso cómo, me parece que lo más interesante de esta Super Tall paraguaya, que está hecha en hormigón, básicamente son la concurrencia de 4 pantallas enormes, básicamente un pantallón gigantesco de la escalera de seguridad, los 2 calles de los 2 mandos o conductos de los ascensores, hay otra escalera, es una escalera más pública, luego hay una escalera interior, ya les voy a contar rápidamente de qué se trata esto, y una columna central. Con lo cual, esta luz, que son aproximadamente 9 metros, es salvada por una cruceta de vigas metidas dentro del espesor de la losa, con lo cual se agrega básicamente 4 losas de 9 por 9, digamos, o de 8,5 por 8,5. La operación comercial de este edificio es básicamente vender superficies, se venden flat, no venden departamentos. Esto puede ser utilizado como oficina, como departamento, como laboratorio de no sé qué, y uno internamente llama a otro arquitecto eventualmente, o puede ser el mismo Carlos Jiménez, y desarrolla o diferencia locales, subsistemas, o puede estar todo integrado, etcétera, etcétera. Se ha quedado en el piso asumido una serie de conexiones, tanto de corrientes débiles y fuertes, como de fluidos, tanto de carga como de agua, o de gas, como de eyecciones cloacales. O sea que uno puede establecer un baño acá y una cocina acá, o una cocina isla por acá, un baño por acá, etcétera, etcétera. Me gusta mostrarles este edificio, fíjense la esbeltez que tiene. Fíjense acá en la foto de la derecha abajo, en el skyline de Asunción, la preeminencia de esta torre colorada, se llama Icono, es el nombre con que se la reconoce en Asunción, la altura, la enorme altura que tiene en un skyline de rascacielos bastante importante que tiene Asunción. Hoy por hoy Asunción es un gran hub de capitales en Sudamérica. Ellos han capturado muchísimo capital económico. Y bueno, parte de esa bonanza económica se ve reflejada en edificaciones o desarrollos inmobiliarios de esta magnitud. Esto que están viendo en color rojo básicamente es un hormigón teñido de rojo. Muy cultamente, muy inteligentemente, evidentemente estamos en la presencia de un muy buen arquitecto, digamos, reserva las esquinas a los puntos de mayor interés, o sea, los balcones no están puestos en el tramo, sino en las esquinas. Fíjense el formato de la columna central de esta enorme torre de 140 metros de altura. Termino con la torre más alta que se está terminando en Nueva York, que es una Super Tall más alta todavía que la de la 432 Park Avenue de Viñoly, que habíamos analizado el otro día, o habíamos, digamos, descrito muy sumariamente. En este caso, esta torre llega a los 440 metros de altura. Es el segundo edificio más alto de Nueva York. Y es un edificio de usos mixtos, pero básicamente residenciales. O sea, tiene un gran desarrollo de residencias, tiene algo de hotelería y de oficinas. Esta envolvente que están viendo en forma vertical, que me parece bellísima ver realmente, son unos paneles de terracota, de un desarrollo muy particular, tiene una extrusión muy particular. Ya habíamos comentado de qué se trata una extrusión, no me voy a detener en eso, pero sí quería llegar al meollo de lo que me había propuesto Marguerite durante esta semana, que era hablar de lo que le pasa a estos edificios cuando tienen, bueno, en este caso, esbelteces que llegan a, no sé, 1,20 probablemente. La base de este edificio debe rondar los 30 metros o 28 metros, pongámosle, y la altura son 440. Si después uno, calculador en mano, me saca el esbeltez, no sé, será 1,18, 1,20, 1,17, no importa, es enorme. Fíjense la relación de altura y cuerpo que tiene este pequeño rascacielos. Uno dice pequeño, pero debe estar cercano a los 170 metros de altura. O sea, Córdoba no tiene un edificio de esta altura. O fíjense este otro rascacielos, fíjense el ancho del fuste con la altura que tiene, y compárenlo con este. ¿Qué es lo que le pasa a estos edificios? ¿Sí?
toda la estructura es de acero, el acero tiene un comportamiento elástico muy grande, muy enorme. Los espirales de los autos donde ustedes se transportan a diario son hechos en acero, porque precisamente el acero tiene un comportamiento elástico muy importante. El hormigón tiene un módulo de elasticidad infinitamente menor, unas 12 veces aproximadamente menor. Tal vez más, tendré que yo también tener la calculadora en mano, pero no importa. Y el hormigón tiene un demérito, o sea, hay que utilizar obviamente en estos casos, en estas alturas, hormigones de una resistencia monstruosa, cercana a los 1000 kilos por centímetro cuadrado. Entonces, son hormigones que se construyen y se elaboran de una manera que no es la de la mezcladora del pie de obra, pero no obstante tienen menor resistencia que el núcleo de acero que tiene este edificio, pero que le otorga a este edificio una resistencia doble, que es el módulo de elasticidad que tiene este hormigón, muy menor al del acero, y por otra parte es una pantalla mixta. La pantalla tiene un comportamiento curioso. En la parte baja del fuste casi no se deforma y se va deformando a medida que va subiendo su altura. Y los pórticos de acero se deforman muchísimo en la base, en los primeros pisos, digamos los primeros 20, 30 pisos, y los últimos prácticamente no se deforman. Lo ideal en estas alturas es mixturar, en lo más que se pueda, hormigón, rigidez de pantalla de hormigón con pórticos de acero. Algo que suponemos, pero esto ya entramos en una especulación peligrosa, algo que no le ha sucedido, o mejor dicho, con lo cual no ha contado el 432 de Park Avenue de Rafael Moneo. En este caso, Shops, que es un estudio... De Viñoli. Rafael Viñoles, sí. ¿Qué dije? No, Moneo dijiste. Ah, sí, perdón, no quiero que después me demanden, sí, de Rafael Viñoli. Shops es un estudio que tiene muchísima obra en todas partes del mundo, es una oficina muy, muy extendida. En la West 57, en la calle 57 de oeste de Nueva York, está muy cerca ya del Central Park. Ustedes se imaginan que los balcones que están del otro lado de lo que yo estoy señalando tienen ni más ni menos, o sea, uno de los lugares más connotados del mundo, y que llega a los 440 metros de altura. Y con esto ya me voy despidiendo. Esto es un lateral del edificio. Lo que se está viendo acá son todas las pieles de vidrio de los departamentos u hotelería u oficinas que dan precisamente a lo que este otro rascacielos no me deja ver, que es el Central Park. O sea, son dos grandes pantallas laterales con una sucesión de pórticos de acero interiores, con una reducción del fuste a medida que va subiendo a partir del piso, no sé, a partir de los 280 o 300 metros de altura. O sea, tiene dos atributos: la reducción del fuste, como habíamos visto la semana pasada, y por otra parte la asistencia de la pantalla de hormigón. Un poco respondiendo o un poco comentando lo que había en una reunión de cátedra, en donde hablábamos de los problemas que tienen algunos edificios super tall, como por ejemplo el que estábamos comentando recién de Viñoli, en el cual hay deformaciones importantes, hay roturas de vidrio, hay imposibilidad de aperturas de puertas en determinados vientos que hacen que se deforme el edificio con bastante elasticidad. Obviamente acá hay una asistencia del hormigón que uno prevé que se va a comportar de una manera mucho más estable. Profe, Sí. tengo una consulta en la imagen anterior. El hierro ese, no, el anterior, donde estaba mostrando el hormigón recién, que estaban los links, ese mismo. ¿Cuál? ¿Viste? Este hierro que ese hierro que está ahí, el anterior, digamos, donde estaban los links. Ah, esto. ¿Esto? Ese. Ah, Sí. bien. Mi duda es la... Sí. Ese, donde justo tiene la... Bueno, ahí la corrió. Ese hierro, digamos, que está conectando ahí, ¿es una función estructural o qué es? Todo esto que No entendí. todo esto que estoy subiendo acá con la flecha, Sí, y esas riendas, no, esa es la pluma. sí. Si ves para arriba, si adivinas que esta cosa sigue subiendo, no me da la pantalla, es básicamente una pluma rampante. O sea, se va, al comienzo de la pluma llegaba acá, luego se la rampó ahí, se la subió ahí, se la subió ahí, y se la va deslizando de una manera bastante complicada y se la va riendando. Estas riendas son provisorias, es para que esta pluma, que esta sí que tiene una esbeltez de 1 a 100, qué sé yo cuánto puede tener, se va al diablo si no tiene algo que la asista, que es la torre, precisamente. La torre le está prestando rigidez a esta pluma para que no se vaya al diablo.
Luego, cuando se termina el edificio, se va desmontando de una manera bastante compleja todo este andamiaje y luego desaparece y queda el edificio desnudo. Hasta hace no mucho, hace una semana que no paso por la Torre Capitalina, se veía todavía la pluma tomada de uno de los laterales del edificio, había unos frames, había unos paneles de vidrio que no habían sido colocados, donde se iba fijando el fuste de la pluma. Si esa era la pregunta, más o menos esa sería la respuesta. Sí, y disculpe la ignorancia, ¿cómo Sí. se accede ahí? ¿Cómo esto- accede a la pluma? Claro, algunas plumas tienen un elevador interno y otras plumas tienen una escalera, por supuesto sunchada, en la cual el operario se va agarrando con unos ganchos especiales y va subiendo. Pero básicamente estas plumas tienen internamente, ya al llegar a estas alturas, un montacarga interior que hace que alguien llegue hasta una determinada altura y luego sigue con una escalera tipo marinera, digamos. Verdaderamente, el operario que va a trabajar acá puede llegar a demandarle hacerlo operable básicamente media hora, 45 minutos. Es realmente un proceso, desde hasta que llega hasta la cabina de mando, y en otros casos, las cabinas de mando están directamente acá abajo. En este caso no lo veo bien en la foto, si acá está la cabina de mando. En otros casos directamente es por control remoto, o sea, lo que es lo mismo, tiene un sistema de botonera acá abajo, no hace falta que suba ningún ser humano. Yo lo que te respondí recién es un tipo de pluma. En otros casos, directamente por botonera, muy parecido a los puentes grúa. El operario no está montado sobre el puente grúa, sino que está abajo con una especie de display, digamos, donde va apretando botoncitos y se va corriendo la pieza para un lado o para el otro. ¿Tiene baño la pluma arriba? Perdón, negro. ¿Tiene baño arriba la pluma? No hay que tomar mate, por ejemplo. Listo.